de la tortuga. Hay muchas denuncias, hay muchas preocupaciones. Bueno, fíjate, hay que, digamos, ser balanceado, y si bien en Venezuela tenemos una de las peores situaciones ecológicas, ambientales de la historia de Venezuela, también hemos visto algunos esfuerzos importantes por parte del MINEC. Por ejemplo, en este momento, en los últimos meses, el MINEC está restaurando los daños causados a la reserva de pájaros, al refugio de pájaros más importante del Caribe, que es el refugio de Cuare, que fue intervenido por un canal de navegación privada perteneciente a unos desarrolladores de un complejo turístico, pasándole por el medio al refugio de Cuare. Ellos, bueno, de alguna manera anularon la permisología que había y están restituyendo el balance allí, ¿no? Eso es bien importante. Por ejemplo, aquí cerca, en el litoral central, el MINEC está apoyando a la gente de Camurí Grande, donde este año ha habido una cantidad de desoves de tortugas de 4 especies, de las 5 que tenemos, aquí en Playa Pantaleta, Playa Peluda, Camurí Grande. Entonces, ahí tienen un trabajo con una especialista en tortugas, ¿verdad? Yolimar Rodríguez, que junto con la comunidad está haciendo ese tipo de cosas. Existe CONARE, que es como una corporación para lograr la reforestación, que es una gran necesidad del planeta y particularmente de Venezuela. Sin embargo, a pesar de la buena intención, CONARE no tiene el músculo necesario para lograr las metas que se ha planteado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo toco el tema de los parques nacionales? Porque los parques nacionales son grandes reservas de agua y biodiversidad y estabilidad ambiental. Vimos en el micro anterior que el 70% de la electricidad que viene de Guri, ¿verdad?, es de agua producida por parques nacionales y ABRAES, así como el 80% de la electricidad. Entonces, si usted nunca va a un parque nacional, no importa, cada vez que usted abre el chorro, prende la luz, cuando los tiene, porque tenemos crisis de agua y electricidad, el parque nacional llega a su casa. En la medida que nosotros permitimos el deterioro de esos parques nacionales, nos quedamos sin agua y sin luz. ¿Cuál es el mayor problema que hay que hacer entender a los administradores? La riqueza de esos parques nacionales no está debajo en los minerales, está encima. ¿Qué precio puede tener el agua que mantiene la vida? La biodiversidad, la cantidad de recursos nada más farmacéuticos que se pueden sacar de la biodiversidad. Turismo sustentable. Entonces, si los que sacan los minerales tuvieran que pagar por el agua que bombean, que destruye las selvas, ese metal no sería rentable porque costaría más el agua que esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos destruyendo la riqueza mayor de los parques nacionales que está arriba. Fernando, y comentas el tema del turismo sustentable. Por ejemplo, en esas imágenes veíamos el Parque Nacional Canaima, que es maravilloso, una de las zonas quizás más maravillosas y espectaculares que tenemos en nuestro país. Además, muy especial para los pemones que allí habitan. Pues también hemos escuchado con preocupación denuncias en cuanto al tema de la extracción y preocupaciones también porque el turismo pueda crecer en una forma acelerada o en la forma en cómo se está llevando a cabo, o siempre las personas buscando alertar de que el turismo para esta zona sea bajo un cuidado muy especial. Sí, la modalidad que se dice sustentable. Hay que entender que los recursos del planeta, los recursos de Venezuela, hídricos, biodiversidad, climáticos, ¿verdad?, son una herencia que no solo nos corresponde a nosotros, sino que es multigeneracional. Nosotros estamos comprometiendo el futuro de nuestros hijos, nietos, bisnietos, porque estamos gastando la fortuna familiar, por así decirlo, antes de tiempo. Una actividad sustentable implica el uso de un espacio, en el caso del turismo, de manera que no se destruya, que siempre pueda estar en buenas condiciones para que el turismo siga regresando año tras año, generación tras generación. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo hago un turismo que me va a llenar de basura todo, que voy a construir un hotel en un sitio que es un parque nacional, estoy atentando contra el legado de las próximas generaciones.
Por ejemplo, ¿qué recomendaciones haría usted para el área de la Tortuga, que fue nombrada como una zona económica especial? Se habla de que ya hay proyectos que respetarán al medio ambiente, pero ¿cuáles serían las consideraciones que usted como comunicador y activista ambiental sugeriría? Mira, primero habría que hacer un estudio serio de la capacidad que tiene ese archipiélago, porque son varias islas, para ver qué tenemos y qué podemos perder. Nosotros todavía no tenemos muy claro qué tenemos allá, no solamente a nivel, digamos, de especie, la parte genética, sino pesca. Nosotros podemos afectar parte de la pesca del Caribe, como está ocurriendo en Los Roques, que es un sitio sumamente importante para las poblaciones de peces del Caribe. Entonces, ¿qué ocurre? Grandes desarrollos generalmente lo que traen es destrucción. Entonces, una de las cosas que a mí me alarma, que algunos de los países que aparentemente van a desarrollar estos grandes hoteles con campos de golf, son países que vienen de tener acusaciones de abusos de derechos humanos contra los obreros que van a trabajar a estos países, más allá del ambiente. Que se habla de empresarios cataríes que han quizá trabajado en construcciones en República Dominicana, sin embargo hasta los momentos no tenemos quizá un plan oficial, ¿no?, de lo que se tiene planteado, qué empresas estarían participando allí. El problema es que no está claro en la mayoría de los casos qué tipo de desarrollo se va a hacer, ni hay ni siquiera una consulta, ni se utilizan a los expertos. Por ejemplo, el Estado, a través de sus universidades públicas, tiene un montón de expertos que pudieran accesarlo. Son muy pocos los técnicos que están siendo usados, habiendo una gran diversidad y además en calidad. Entonces, y esa sería una gran sugerencia, unas mesas técnicas con, digamos, especialistas de distintas universidades de nuestro país, especialistas. Por ejemplo. Entonces, claro, además, en algunos de estos países de influencia de la zona arábiga, mucho del desarrollo de construcción se ha hecho a expensas de malos pagos y malos tratos a obreros. Que es lo que usted nos comentaba. Que... Entonces, vamos a replicar eso en Venezuela. ¿Quién va a hacer turismo en esos sitios? El venezolano. ¿Cuánto dinero, entre comillas, entendiendo que la riqueza no está en los dólares, sino en la biodiversidad, en el agua, en la producción de alimentos, de fármacos, claro, que producen mucho más dinero sin echar a perder el medio ambiente? Entonces hay que balancear. Claro, yo entiendo que hay una situación en Venezuela de crisis económica que inclusive está agravada por el bloqueo, ¿verdad? Hay claro, medidas del bloqueo que sí nos están afectando, ¿verdad? Y eso no se puede negar, pero entonces, pan para hoy, hambre para mañana, ¿qué le vamos a dejar a las próximas generaciones? Entonces, que no se comprometan las generaciones futuras y que esto pues tampoco, digamos, no sea peor el remedio que la enfermedad, o cuál es el costo real o los beneficios que va a tener la población venezolana de esto. Claro, uno no pretende quedarse en la época de los cromañones, sin tecnología ni electricidad y todo, pero tenemos que hacer un desarrollo. Bueno, aquí mismo tenemos a Costa Rica, un vecino, país pequeño, que ha logrado hacer grandes avances en turismo sustentable. Sustentable, sí. Entonces, Ecuador está apuntando hacia allí, a pesar de ser también un país petrolero. Lo que hay que entender es que después de 100 o más años de explotación petrolera, de extracción de minerales, siempre hemos vivido al borde de la crisis. Y además, en Venezuela, el porcentaje de pobreza que ha habido, aún en las mejores bonanzas petroleras, no ha tenido un porcentaje de pobreza aceptable, si es que hay algún porcentaje de pobreza aceptable. Claro, es una situación pues que causa mucha preocupación, porque muchos dicen, bueno, Venezuela tiene todo para ser una gran potencia turística, pero ¿por qué no lo ha hecho? ¿Y por qué no podemos avanzar en este sentido? Pero usted ha mencionado una palabra clave, que es que sea sustentable. En otros países de Latinoamérica también podemos encontrar ejemplos como esto, que pasa, por ejemplo, con países que viven justamente del turismo, zonas, por ejemplo, en México como Cancún, que reciben cientos de turistas al año y que también tienen una zona y una reserva ecológica importante. Bueno, en México hay zonas que se están desarrollando sustentablemente, otras que no, otras que apuestan a los grandes cruceros. Yo les voy a dar un ejemplo, la ciudad de Venecia. La ciudad de Venecia bajó de los 50.000 habitantes propios de la ciudad,
porque la gente ha ido inmigrando fuera de la ciudad porque cada año reciben 30 millones de turistas que hacen imposible para los locales vivir, que además está generando están destruyendo la gallinita de los huevos de oro, porque todas esas hermosas edificaciones que la gente va a visitar están siendo afectadas por ese turismo. Y no estamos hablando ya solo de naturaleza, estamos hablando de patrimonio cultural de la humanidad. Patrimonio histórico, que además va bajo las aguas también cada año. Además de eso, pero se va agravando porque llegan estos supercruceros con miles de personas, y ya los venecianos hace años que están migrando fuera, porque además el beneficio, que es lo que pasa con estos grandes desarrollos, se queda en manos de unas pocas compañías. Entonces, cuando usted hace turismo sustentable, se hace un turismo más democrático, más plano, donde entonces el señor que trae los turistas contrata a la posada, contrata a la señora que hace las empanadas, el chico que toca música típica y que hace los souvenirs. Entonces, ahí hay una verdadera democracia en cuanto al uso sustentable de los recursos. Bien, vamos a seguir hablando de este tema al regreso de la pausa. Hablando de cruceros, pues ya leíamos también que se prevé que para octubre llegue el primer crucero a Margarita desde España. Lo leíamos en las noticias.